de lleno con el material de lo que estamos viendo. Ya dijimos algunas cositas sobre el semestre para que no anden batallando. Y vamos a empezar con este curso inductivo, en mi caso de la materia de fisiología. Como les digo, ya tengo aprox 3-4 semestres desde que la llevé básicamente. Ya le he dado clases a MSP y a QCB. Y pues cualquier duda, sepan que cuentan conmigo. Tienen la página de Fisiotips, tienen mi Insta, tienen mi WhatsApp. Por donde ustedes gusten mandarme mensaje, cuentan conmigo para cualquier duda a lo largo del semestre. Y también les voy a estar pasando material. El día de hoy planeamos ver sistemas de control homeostático, sistema internacional de unidades, mecanismo de transporte y potencial de acción. De aquí salen como mínimo entre 4 y 5 preguntas de su primer examen parcial. Vamos a iniciar hablando del concepto de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Voy a prender la cámara, la neta a mí casi no me gusta porque siento que se distraen, pero pues X, aquí andamos, ¿no? ¿Qué es el concepto de homeostasis? Este concepto hace referencia al equilibrio en el medio interno. Y cuando nosotros decimos medio interno, mucha gente se imagina que es dentro de las células y todo eso. En realidad es principalmente en el espacio extracelular. Y ahí tienen una de sus primeras preguntas de examen. Porque les pueden preguntar dónde se tiene que mantener cierta cosa, cierta concentración de glucosa, cierta concentración de algún ion, cierto nivel de equilibrio. Eso es principalmente en el líquido extracelular, que es el líquido que está bañando a nuestras células. La homeostasis como tal es el conjunto de mecanismos, de procesos, todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo para mantenernos funcionando bien y sanos. Y al momento de que se pierde este equilibrio, al perderse esa homeostasis, es cuando nosotros decimos que aparece la enfermedad, ¿ok? Es decir, si tú tienes un desbalance dentro de tu cuerpo, claramente vas a empezar a presentar síntomas, ¿ok? ¿Y cómo mantenemos esa homeostasis dentro de nosotros? Pues para eso tenemos algo llamado sistemas de control homeostático, ¿ok? Y estos sistemas de control homeostático, como todo sistema, van a tener sus componentes. Tenemos un sensor, que como su nombre lo dice, se encarga de censar, de medir nuestras variables. Tenemos a dónde va la información de ese sensor, de ese receptor, que es hacia un centro de integración. Y ese centro de integración tiene algo llamado valor de referencia, que es el rango en el que nuestra variable, lo que nuestro sensor está midiendo, tiene que estar, ¿ok? Si el centro de integración dice, por ejemplo, la temperatura se sale de su rango normal, envía una respuesta efectora. ¿Para qué? Para corregir la temperatura y mandarla al rango normal. Pero eso no quiere decir que siempre que la temperatura se eleve se va a presentar enfermedad, porque también hay adaptaciones según lo que nuestro cuerpo necesite. Por ejemplo, tenemos la fiebre fisiológica que se da por una enfermedad bacteriana. Hay bacterias que no soportan ciertas temperaturas. Entonces nuestro cuerpo se adapta para elevar la temperatura para ver si podemos matar esa bacteria. Ya si se eleva de más, ahora sí puede empezar a presentar un riesgo para nosotros. Pero de momento vamos a quedarnos con ese concepto, ya lo vamos a ver un poquito más a fondo en el curso intensivo como tal, ¿va? Hablando de los componentes de manera individual, vamos a empezar a hablar de la variable regulada. ¿Qué es una variable regulada? Es algo que nosotros podemos medir, algo que tiene que estar estable dentro de nosotros. Por ejemplo, la concentración de glucosa sanguínea. Y nosotros sabemos que tenemos rangos en donde la glucosa debe de estar en ayuno, después de comer, al hacer ejercicio, etc. ¿Ok? Tenemos rangos en donde la glucosa se tiene que encontrar en ciertas situaciones. Esa es una variable regulada. Se tiene que mantener dentro de esos valores en nuestro organismo. El oxígeno, la saturación de oxígeno. Sabemos que sí o sí tiene que estar entre el 96 para arriba para decir que estamos bien. Por debajo de 92 o a partir de 92 ya podemos decir que se puede presentar cierto grado de hipoxia. Tenemos, por ejemplo, los iones. Ustedes ya me imagino que por la semana de clases ya deberían de haber visto un poquito sobre las concentraciones iónicas del sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio. Sobre eso en el examen les dan valores de referencia, entonces no se macheten eso, no se apuren. Nada más apréndanse los pesos moleculares porque eso sí no se los dan. Y sí o sí es pregunta 100% segura que les pidan calcular el equilibrio de un ion, la osmolaridad, etcétera, ¿va? Entonces sí apréndanse bien eso. ¿Qué otra cosa?
Aquí es importante mencionar que la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la eliminación en orina o la eliminación de orina, que se los ponen como depuración de agua positiva o negativa, no son variables reguladas. Estos son cambios que el cuerpo hace para adaptarse a ciertos mecanismos, a ciertas situaciones. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco lo van a ver más a fondo en cuarto parcial, que es cardioficio. Si yo estoy haciendo ejercicio, necesito más nivel de oxigenación. Aumenta mi frecuencia cardíaca y para calcular el gasto cardíaco pues necesitamos la frecuencia cardíaca. Entonces es una relación directa. Si aumenta frecuencia cardíaca, aumenta gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces ese tipo de cositas son las que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Fisiología no es como anato, que era machete prácticamente. Fisio es entender los procesos que están ocurriendo dentro de nosotros. ¿Va? Y tenemos el valor de referencia, que era lo que les comentaba. Nuestras variables se tienen que encontrar siempre dentro de un rango. El valor normal de la glucosa sanguínea es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. El sodio plasmático es de 135 a 145 miliequivalentes. El pH arterial de 7.35 a 7.45. Si se sale del valor de referencia, vamos a presentar enfermedad. Por ejemplo acá, hablando del pH, podemos tener una acidosis o una alcalosis. Ya si se quieren clavar más, puede ser una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria, que lo van a ver en quinto parcial de fisio. Tenemos nuestros sensores que se encargan de medir esa variable. Por ejemplo, tenemos varoreceptores de presión, osmoreceptores de osmolaridad, termorreceptores de temperatura, ¿ok? Tenemos muchos tipos de receptores y esos receptores, esos sensores van a enviar nuestra información al centro de integración, que es el lugar en donde se recibe la información y en base a eso se envía una respuesta, como si fuera un reflejo básicamente. Nosotros recibimos la información, llega a nuestro centro de integración y ese centro de integración envía una respuesta para regular lo que estamos sensando, ¿ok? ¿Y cómo se le llama esa respuesta? Se le llama mecanismo efector, que es el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo regresa esa variable a su condición normal, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo más común del examen, que es la temperatura. Si tu temperatura corporal disminuye, ¿tu cuerpo qué hace? Buscas generar calor. ¿Cómo lo generas? Con el movimiento empiezas a temblar. Retienes calor. Tu temperatura corporal regresa a la normalidad. Se calienta además. ¿Qué haces? Los vasos sanguíneos se dilatan, sudas y eso ayuda a disipar el calor. ¿Ok? Entonces el calor se pierde y regresas a tu temperatura normal. Y así sucesivamente se va regulando. Si sube la temperatura, obviamente vas a sudar. Luego sudas, pierdes temperatura, tiemblas para generar calor y otra vez se eleva la temperatura hacia su rango normal. Esos son los ciclos que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Y la verdad, aparte de esto, tenemos ciertos mecanismos o ciertas clasificaciones dentro de sus regulaciones, ¿ok? Que son los sistemas de retroalimentación, ¿va? ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Una respuesta a algo. Y esa respuesta, voy a regresar tantito, esa respuesta puede ser positiva, negativa o anticipada, de las preguntas más regaladas del examen. Retroalimentación positiva es conocida como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque se va a seguir estimulando en la misma dirección hasta que el estímulo inicial pare. ¿Cuáles son los ejemplos más claros que tenemos? Oxitocina en parto, que es el que tenemos acá. La cabeza del bebé distiende el cuello uterino, esto se va a hipotálamo, hace que se libere oxitocina, la oxitocina hace que se comprima, que se contraiga, entonces empieza a empujar. Pero como ya empujó, la cabeza del bebé vuelve a empujar más, otra vez se va a hipotálamo, se libera más oxitocina y así se va repitiendo el ciclo hasta que el bebé sale, ¿ok? Entonces es un círculo vicioso prácticamente, va en la misma dirección. La cascada de coagulación, la van a ver en cuarto parcial. Factor 7, factor 3, vía extrínseca, factores 12, 11, 9, 8 y luego entras a vía común, que es la vía intrínseca, y la vía común, que ya es lo del factor 10 y todo eso hasta formar toda la cascada, ¿ok? Pero en esa lo que es importante saber para este parcial es que un factor activa al otro, ese factor activa al otro, ese factor activa al otro. Por eso es retroalimentación positiva, porque se van activando sucesivamente en la misma dirección. El sistema de complemento. Si están en el grupo del Doc Juan, probablemente lo vean en cuarto parcial. Si están en algún otro grupo, hay
creo que solamente 2 doctores, que son Guzmán y el otro desconozco, creo que es Leo, que mencionan un poquito el sistema complemento. Los demás doctores no lo mencionan como tal, porque en sí es un temita más para inmuno. Pero el sistema complemento es una serie de 30 proteínas que tenemos en nuestro organismo que nos ayudan a diferentes funciones dentro del sistema inmunológico. Ese sistema se divide en 3 vías, pero ya lo van a ver en inmuno el otro semestre, ¿va? Retroalimentación negativa. Busca contrarrestar el estímulo y la mayoría de los ejes hormonales dentro de nuestro cuerpo son de este tipo. Buscan regular, ¿ok? Buscan contrarrestar y casi todos los procesos del cuerpo llevan a cabo este tipo de regulación. Por ejemplo, mencionábamos lo de la temperatura. Tu temperatura aumenta, para bajarla sudas. Tu temperatura disminuye, para aumentarla tiemblas. Tienes el escalofrío, no este temblor, ¿va? La mayoría de los sistemas son de retroalimentación negativa. Y existe uno tercero que casi siempre ponen el nombre en inglés, que es feed forward o alimentación anticipada. ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, te anticipas a lo que vas a ver, te anticipas ese estímulo. Por ejemplo, al momento de comer, ya lo van a ver en quinto parcial, tenemos diferentes fases. Por ejemplo, la cefálica te ayuda a empezar a liberar enzimas. Tú llegas a tu casa, vienes de la facu, entraste a las 7, saliste de que a las 4 de la tarde, pero llegas a tu casa a las 6 con un chorro de hambre, se te olvidó el lonche y hueles la comida de tu mamá o de tu abuelita o de quien te cocina en tu casa, ¿ok? Llegas y automáticamente con el olor empiezas a salivar. Tú ya te estás anticipando, todavía no estás comiendo, pero tú ya estás liberando saliva, ya estás liberando enzimas que te van a ayudar a digerir eso, ¿de acuerdo? Tú ves a un lomito, a un perrito, una pitbull con un chorro de espuma en la boca, probablemente con rabia, ¿verdad? Ves una pitbull bien rabiosa, amarrada de una cuerda a punto de romperse y te mira con ojos bonitos, se llama princesa la pitbull, y lo primero que piensas es en correr, ¿ok? Ese perro, esa perrita todavía no se ha ido contra ti, pero tu cuerpo ya está sintiendo la ansiedad, ya está sintiendo la necesidad de correr, tu frecuencia cardíaca ya se aceleró, tú ya estás listo para algo que no ha pasado. Sales de la facu, decidiste quedarte nocturna a las 3 de la mañana, te dieron ganas de ir al Seven por un café, está cerrado el Seven y te toca ir al Oxxo que está por la iglesia, son como 3 cuadras de distancia hacia la puerta donde está el guardia. Entonces imagínate que vas en la segunda cuadra y ves a una persona de negro encapuchada que se mete la mano a la bolsa y ves que va sacando algo parecido a una navaja. Capaz si son las llaves de su casa, pero tú no sabes. Tú ya te estás preparando para correr otra vez, pero esa persona todavía no sabe si te va a asaltar, si no te va a asaltar, ni qué te van a hacer o qué no te van a hacer. Tu cuerpo se prepara ante algo que no ha pasado. ¿Cómo lo preguntan en el examen? Con los casos que les acabo de dar, o el más interesante que he visto que han puesto en exámenes parciales, que es el caso de una persona que empieza a subir una montaña y su cuerpo empieza a tener los cambios para prepararse para la hipoxia. Es el caso más curioso que he visto que han puesto sobre alimentación anticipada. Y los otros clásicos pues son el del perro, el del asaltante y el de la comida, ¿ok? Cuando llegan a preguntar esto es de esa manera. Sistema Internacional de Unidades, abreviado el SIU, probablemente uno de los temas que ya vieron también. ¿Por qué se origina? Porque imagínense, acá medimos una pulgada, un pie, un paso, un codo, una yarda. ¿Cuánto mide cada uno? ¿Qué pasa si mi pie mide más que el de ustedes o menos que el de ustedes? ¿Cuánto mide mi dedo con respecto al suyo? Luego llegas acá a otro lado y en un lado te hablan en metros, en otro en kilómetros, en otro en yardas. ¿Y qué pasa a la hora de querer publicar algún artículo científico? Pues obviamente todos tienen que estar de acuerdo en una medida, si no van a estar todos hechos bolas. Por ahí del 1900 y algo, se juntan varios fulanos en Francia y dicen, oigan, ¿saben qué? Hay que organizarnos bien. Hay que decir, este es el peso, aparece el número de Avogadro, este es el kilo, esto es el metro, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles vamos a usar si queremos publicar algo? ¿Ok? Si queremos publicar algo, ¿cuáles medidas vamos a usar? Entonces nace el Sistema Internacional de Unidades, que es un sistema compuesto por 7 unidades básicas y 22 derivadas. ¿Ok? Que justo aquí es la diapo siguiente. 7 unidades básicas y 22 derivadas. ¿Se las tienen que saber? No todas. Ahorita les voy a decir cuáles sí se tienen que saber. Y tenemos reglas, ¿ok? No nada más podemos escribirlos así de que al ahí se va, por no decir malas palabras, ¿ok? Pero tenemos reglas. Los símbolos se escriben en minúsculas. No llevan punto final. Si es nombre propio, por ejemplo, Kelvin,
amperio, ¿ok? Si son nombres propios, si son apellidos o nombres, si van en mayúsculas, se escribe igual en singular que en plural. Yo estoy seguro de que muchos escribimos de que kilogramos ponemos kg y luego una S. Eso está mal, hay que poner kg y ya, sin punto ni nada, ¿va? Para unidades derivadas usamos una línea diagonal, el símbolo de porcentaje representa el punto 0,1 y los términos como partes por millón, ciclos por segundo, pulsaciones por minuto, respiraciones por minuto son incorrectos, ¿ok? Se tienen que saber las reglas, la neta no tanto, pero sí se las pueden llegar a preguntar en plan de que cuál de los siguientes está correctamente expresado según el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuál de los siguientes es una unidad aceptada? ¿Cuál es una derivada? ¿Cuál es una no incluida? ¿Ok? Esos son los tipos de preguntas que vienen y también siempre es una pregunta como mínimo segura de este tema. ¿Ok? Unidades básicas. Para la longitud, el metro. Para la masa, el kilogramo. Para el tiempo son los segundos. Intensidad de corriente eléctrica de las más preguntadas, el amperio. Temperatura Kelvin no es tan preguntada en sí, pero sí les piden la conversión de Celsius a Kelvin, que son lo de los 273.15, ¿va? Cantidad de sustancia, mol, y la intensidad luminosa, candela, ¿ok? De las derivadas tenemos área, volumen, velocidad y aceleración. No se preocupen, nunca he visto que las pregunten en ningún examen. Y las derivadas con símbolos especiales, frecuencia en hercios. Nosotros nos dan la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. En el examen les pueden pedir que lo conviertan en hercios. ¿Qué significa hercio? Significa ciclos por segundo, ¿ok? Es decir, acuérdense siempre hay que llevar su calculadora al examen, que si por ejemplo nos dan un paciente que tiene 70 latidos por minuto y nos piden convertirlo a hercios, obviamente lo que vamos a hacer es 70 por minuto. Si un minuto tiene 60 segundos y un hercio es un ciclo en un segundo, ¿qué vamos a hacer? 70 entre 60 y nos da 1.16, ¿ok? Y ya, así de rápido ya sacamos una pregunta bien en el examen. Fuerza, newtons, nada más lo he visto una vez preguntado. Presión, pascales, igual les piden convertir de milímetros de mercurio a kilopascales, que es lo de por punto 133 o entre, dependiendo de lo que les estén pidiendo hacer. Trabajo, joules, también solamente una vez he visto la pregunta en el examen. Potencia, watt, pero nunca me ha tocado ver que la pregunten. Longitud, angstrom, tampoco me ha tocado ver que la pregunten. Y estas de acá, se van a dar cuenta de que son las unidades que van a ver dos veces. Una, cuando ven Sistema Internacional de Unidades, y la otra cuando están en potencial de acción o potencial de membrana en reposo. Todas las que tengan que ver con algo eléctrico son pregunta casi segura de examen, ¿ok? Esto no quiere decir que van a venir todas, pero una de esas es pregunta casi 100% segura de examen, si no es que un 98-95% segura. Resistencia, ohmios, de las más preguntadas. Intensidad de corriente eléctrica, amperio. Capacidad eléctrica o capacitancia, también de las más preguntadas, faradio. Fuerza electromotriz, voltio. Conductancia eléctrica, Siemens, también más o menos preguntada, pero casi siempre las que he visto es resistencia y capacitancia. Potencia, watt. Y la otra que también es de las más preguntadas, la cantidad de carga eléctrica, que es el coulomb, ¿ok? Esta de acá abajo, la cantidad de carga eléctrica, o sea el coulomb. Esta de acá, la capacitancia, que es el faradio, y la resistencia, el ohmio. De esta tabla, que son las más preguntadas, esas tres son todavía más preguntadas que las demás, ¿ok? Son las que casi siempre vuelven a preguntar a cada rato. Unidades incluidas o no, unidades no incluidas en el Sistema Internacional, las que estén hablando de angulación, grado, minuto, segundo. Litro también no está incluida. Día, hora y minuto. Aquí hay que acordarnos de que la de tiempo es segundo, ¿va? Múltiplos y submúltiplos es tablita machete, no hay de otra. Se usan mucho en medicina, por ejemplo el femto y el pico, principalmente. Uno de 12 picos, viene de la palabra piccolo, que significa pequeño. Femto suena como 15, o sea 15 en inglés, ahorita lo van a ver, fíjense, menos 15. Y esas dos las van a ver en cuarto parcial, porque picogramos se usa para la hemoglobina corpuscular media, que nos ayuda a ver el color del eritrocito, que normalmente el rango está entre 27 a 34 picogramos. Y el femto nos ayuda al volumen corpuscular medio, que es el tamaño del eritrocito, que lo normal es de 80 a 100 femtolitros, lo van a ver en cuarto parcial. Y dependiendo de esos dos, les van a hacer preguntas de anemias, en plan si tiene una anemia macrocítica, microcítica, hipocrómica, normocrómica, etc. Ya lo van a ver en cuarto, no se apuren.
pero sepan que lo van a volver a ver. ¿Qué se tienen que saber de estas? Principalmente nano, porque lo ven en pH. El pH se mide en nanómetros, ¿ok? El pico, que se usa acá en el HCM, el femto en el volumen corpuscular medio. Esos tres son los que más se tienen que saber. Y los más raros que han llegado a preguntar son los del final, septo y yocto, y zeta y iota. Y casi siempre les van a pedir de que convertir o expresar un valor que te den a esa cantidad. ¿Va? Conversiones básicas, aquí en el intensivo siempre les pongo de que acabando estos temas, preguntas de que para repasar, y luego ya pasamos a los siguientes temas. Ahorita por cuestiones de tiempo pues no me dio tanta chance de meter muchas, pero de grados centígrados a Kelvin, 0 centígrados es igual a 273.15 Kelvin, pregunta segura de examen. 1 milímetro de mercurio es igual a 0.133 kilopascales o a 1.36 milímetros de agua. Apréndanse del milímetro de mercurio a kilopascales, que es lo que casi siempre suelen poner. Y también es una pregunta segura de examen. Y para pasar pulsaciones por minuto a hercios, lo que les comentaba, lo único que hacemos es, si tiene 70 latidos por minuto y el minuto tiene 60 segundos, 70 entre 60 y ya sale, ¿va? Esas cositas son las preguntas más regaladas del examen, aproximadamente tienen de que la quinta parte del examen ahí nada más. Y la clásica cascada de calcular osmolaridad, que esa fórmula, casi como la fórmula general, la de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo dividido entre 2a. Básicamente la versión de fisio de esa fórmula es sodio más potasio por 2 más glucosa si está en miligramos sobre decilitro entre 18 más BUN si está en miligramos sobre decilitro entre 2.8. Con ese aguas, porque si se los dan en miliequivalentes se queda tal cual se los den, ¿va? Y ahora vamos a ver más ejemplos en el intensivo. Y pues nada, cálculo de pH, esto lo vimos desde Bioca y lo van a volver a hacer en fisio. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, y los hidrogeniones es igual a 10 elevado a la menos pH, ahí me faltó un signo, ¿ok? Pero eso sí se lo tienen que saber. Primer parcial, cuarto parcial y quinto parcial son básicamente fórmulas, ¿ok? Mucha matemática. Segundo parcial es anato y tercer parcial es la verdadera fisio para mí, que es lo de comprender realmente todos los procesos, y van a recordar un poquitito de Bioca para ese parcial. Pregunta simulacro. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un caso de un masculino de 2 años llevado a consulta por su mamá por diarrea. Inició hace 8 horas con 8 evacuaciones líquidas, hipertermia y escalofríos. Exploración física, tiene un peso de 12.4 kilogramos, talla de 86 centímetros, temperatura de 38.6, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, pulso de 110 pulsaciones por minuto. Es un paciente irritable con mucosa oral seca, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, piel con poca turgencia. Esto ya nos dice que nuestro paciente está deshidratado. Electrolitos séricos nos los dan todos, los gases arteriales, la presión de dióxido de carbono. Y te preguntan, en este paciente una de las magnitudes medida con una unidad derivada del sistema internacional es... Aquí ustedes ya tienen que ir al caso clínico y igual, ¿qué respuesta pondrían ustedes en este caso si nos están pidiendo con una unidad derivada? Sabemos que tenemos 7 básicas y 22 derivadas. De las que están acá, ¿cuáles de esas 22 derivadas? Tal cual, esta es una pregunta, creo que es examen 2021, 2022, es de hace poquito, de hace 1 o 2 años aprox. Y de hecho se ha repetido como 3 veces, casi siempre son preguntas así de este estilo. Si se fijan, entre las que tenemos talla, ¿ok? Que acá talla 86 centímetros, no es metro y es unidad básica. Peso, nos lo están dando en kilogramos, podría ser, pero es una unidad básica. Frecuencia respiratoria, que dijimos que los términos RPM, ppm son incorrectos. Y la temperatura, los grados centígrados, efectivamente son una unidad derivada del sistema internacional. Entonces con eso nosotros atacaríamos nuestra primera pregunta. Nos vamos a la siguiente. En este paciente la temperatura expresada en Kelvin es, si tenemos 38.6 grados centígrados, ¿qué le vamos a hacer? Pues le vamos a sumar los 273.15, que en este caso ya lo único que haríamos sería la suma y nos va a dar 311.75. Les digo, son preguntas rápidas. El examen
está para acabarse, yo creo que entre 20 y 22 minutos máximo. Pero ustedes tómense su tiempo, claro, ¿va? Pero sí son preguntas así muy sencillitas hablando de este parcial. ¿A cuánto equivale su frecuencia cardíaca expresada en una unidad aceptada por el sistema internacional? Nos dan una de 110 pulsaciones por minuto. Lo que hacemos es, si eso es en un minuto y tiene 60 segundos, para pasarlo a hercios, que son un ciclo en un segundo, pues lo vamos a dividir lo que nos están dando entre 60 y nos da 1.83 Hz. Y ya está. Si se fijan, son preguntas súper tranquilas las primeritas de este parcial. Tenemos un paciente con un cuadro de angustia, aceleración del corazón, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión muscular. ¿Cuál es el mecanismo homeostático que se está utilizando acá? ¿Qué pondrían ustedes? Podría ser alimentación anticipada, retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. Si se fijan, el cuadro de angustia nos está hablando de un ataque tipo de ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, siente que algo va a pasar. ¿Qué cosa? No se sabe. De hecho, se siente muy feo. No se sabe tal cual. O sea, desde que literal no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, pero siento que va a pasar. Entonces, tú ya te estás preparando para eso, que no ha pasado. Y con eso nosotros nos referimos a la alimentación anticipada, ¿va? Ahora, en un paciente sano, para mantener la homeostasis se debe mantener constante la concentración de glucosa ya lo habíamos mencionado. Ojo, aquí lo normal ya en el intensivo es de que los deje yo a ustedes contestar las preguntas, así de que les dé varios minutitos, y si no las contestamos entre todos, no hay problema, ¿va? Pero ahorita les digo, por motivos así de logística y tiempo, pues hay que irnos un poquitito rápido. En el líquido que baña las células, que en este caso sería el líquido extracelular. Acuérdense que todas las concentraciones iónicas, todo lo que se tiene que mantener en el medio interno, está hablando de líquido extracelular. ¿Ok? Acá, otra pregunta igual, nos dan el paciente de infección gastrointestinal y nos preguntan cuál de las variables utiliza correctamente el Sistema Internacional de Unidades. En este caso, es la temperatura, que está expresada en Kelvin, que es una unidad básica. Paciente con anemia, la hemoglobina corpuscular media de HCM en 24 picogramos. Pico, acuérdense que era la de pícolo pequeño de 12, entonces vamos a contar que en total sean 12 numeritos acá después del punto. Tenemos 3, 6, 9, 12, acá tenemos 3, 6, 9, esto sería nano, 3, 6, esto sería micro, eso sí hay que aprendérselo, y este de acá que era 12 es picogramos, si fueran 15 sería femto. Y ya. Otro de los temas, no sé si ya lo vieron en clase o no, la verdad. No recuerdo qué tan rápido va Fisio en sí en primer parcial. Pero según yo, se veía por segunda semana, entonces no deberían de estarlo viendo aún. Pero vamos a ver, mecanismos de transporte. Tenemos transporte paracelular, transporte transcelular y transepitelial. El paracelular, medicina es prefijos y sufijos, inicios y finales, etimología de las palabras. Paralelo, al lado, celular, células vecinas, células que están al lado, pasan de una célula a otra. Transcelular, por medio de poros, canales, bombas. Por ahí hay que recordar un poquito de histo, tenemos partes laterales en las células, que era lo de Osama, la sonula occludens, la mácula y todo eso, ¿verdad? Y tenemos el transporte transepitelial, que es a través del epitelio, como su nombre lo dice, y puede absorber o secretar sustancias o moléculas, ¿ok? Tenemos endocitosis y exocitosis. La endocitosis la podemos dividir en fagocitosis y en pinocitosis si hablamos de líquidos. Fagocitosis es cuando se comen a una celulita, ¿va? Principalmente de que nuestro sistema inmune contra bacterias y esas cosillas. Y exocitosis es excreción, ¿ok? Exo es fuera. Mecanismos de transporte también los podemos dividir en pasivo y activo. El pasivo no requiere energía, tenemos difusión simple, difusión facilitada, y el activo, que sí requiere energía, transporte activo primario y secundario, ¿ok? También súper preguntas de examen, ¿va? Fíjense, el transporte pasivo, pregunta del examen que nos pusieron ayer, de hecho, venía una pregunta sobre esto, pregunta de exámenes extraordinarios, pregunta de exámenes en QCB, pregunta de exámenes en MCP, muy preguntable todo esto de aquí. Tenemos difusión simple a través de proteínas o canal, iones con carga, canales iónicos,
cloro, sodio, potasio, calcio, todos los iones que están entrando y saliendo constantemente de las células. Difusión simple a través de la bicapa fosfolipídica. Gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol, y el colesterol es grasa, es lípido. La membrana celular se llama bicapa fosfolipídica. Son lípidos con lípidos, son compatibles, no pasa nada, atraviesan, ¿ok? Agua, aquí, ustedes son de que, les digo, cuando probablemente si entra el doctor Juan, van a cambiar lo del agua a canales, no tanto como difusión simple a través de la bicapa, porque el agua entra a la célula a través de acuaporinas, principalmente, que es específicamente la acuaporina 2, hablando de fisio, ¿no? Porque tenemos acuaporina 1 y 3. ¿Va? Tenemos de que acuaporina 1 y 3. Y eso ya lo van a ver en Endocri, que también es pregunta de examen. De hecho fue pregunta de examen el semestre pasado. Y la difusión facilitada. Esta se da por medio de proteínas transportadoras, los famosos GLUTs. ¿Ok? Y estas proteínas transportadoras son saturables. Principal característica de la difusión facilitada es que es saturable. ¿Ok? Son saturables. Y GLUTs tenemos un chorro, los vamos a ver en el intensivo, pero les adelanto. GLUT4 es el único que depende de insulina, por eso a los que tienen diabetes les encargan hacer ejercicio para que se exprese más, y eso ayuda a guardar la glucosa y a disminuir los síntomas de la diabetes, ¿ok? Todos los GLUTs no se van a ver modificados en ese aspecto, porque es pregunta también muy común de examen. El transporte activo primario hace referencia a las bombas. Ustedes no se vayan a casar ni de chiste con la idea de que bomba sodio-potasio, ATPasa, ¿no? Que es la que vemos acá, que saca 3 sodios, mete 2 potasios, tiene el ATP, usa el fosfato, los fosforilas, sale el ADP, todo eso, ¿no? Que eso nos ayuda a mantener el equilibrio iónico dentro de la célula y por ahí ciertos gradientes de concentración. A eso se le llama equilibrio de electroneutralidad o principio de Gibbs-Donner, ¿no? O equilibrio de Gibbs-Donner. Pero en sí, el transporte activo primario no nada más hace referencia a nuestra bomba sodio-potasio, hace referencia a todas las bombas, todo lo que utilice ATP. La bomba de hidrogeniones, la bomba cerca, que nos ayuda en la contracción muscular, la bomba sodio-potasio, etc. ¿Ok? Todas las bombas son de tipo transporte activo primario. Y acá lo estamos diciendo, utilizan ATP. Existe otro que es el transporte activo secundario, que es un aprovechado. ¿Ok? ¿Por qué digo que es un aprovechado? Porque el transporte activo secundario lo que hace es aprovechar el gradiente de concentración generado por la bomba sodio-potasio para funcionar, ¿ok? En general por cualquier bomba. Lo que hace el SGLT, que son los transportes activos secundarios, es agarrar la energía generada por el transporte activo primario y usarla, ¿ok? Eso es el transporte activo secundario. No genera energía, pero sí utiliza energía generada por la bomba, ¿ok? Y son los SGLT, que tenemos SGLT1 y SGLT2. SGLT1 en intestino, SGLT2 en riñón, ¿ok? Que son los transportadores sodio-glucosa, ¿ok? Y sobre esto tenemos diferentes tipos también. Tenemos cotransportadores o simportadores que llevan 2 moléculas en la misma dirección. Y tenemos contratransporte o antiporte, que meten una y sacan otra, ¿ok? Y ahora van a ver un poquito más a fondo, no se preocupen. Y otros mecanismos, pues tenemos los canales de transporte, canales mecanosensitivos que se deforman y eso hace que se abran, canales sensibles al voltaje como lo van en el potencial de acción, quimiosensibles o activados por ligando, que son los neurotransmisores, y los canales de agua, que son los que les decía, que son poros, son acuaporinas, hablen como tipo conductos, ¿ok? Y estos canales pueden tener 3 estadios que es muy importante que ustedes comprendan para poder entender los conceptos de potencial de membrana en reposo y potencial de acción. Tenemos un canal abierto que fíjense, aquí yo me imagino que sí se alcanza a ver el lacercito, la bolita. En el canal abierto puede pasar mi bolita libremente, ¿ok? Puede pasar mi bolita libremente. El canal cerrado es el canal por el que mi bolita puede pasar, empujar y con un estímulo lo suficientemente fuerte, abrirlo, ¿ok? El cerrado se puede volver a activar, puede ser un abierto otra vez, pero
En el potencial de acción existe algo llamado periodo refractario. Tenemos uno relativo y uno absoluto. Esto se relaciona aquí, ¿ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, el canal inactivo. Mi bolita puede tratar de pasar y empujar y no importa lo que haga, no se va a abrir ese canal, ¿ok? Apréndanse bien la diferencia entre un canal cerrado y un canal inactivo. El canal cerrado se puede abrir. El canal inactivo no sirve, ¿ok? Está completamente bloqueado. No importa qué hagas, el inactivo no se va a activar. Por algo se llama inactivo. Pero el cerrado sí se puede abrir con un estímulo lo suficientemente fuerte, ¿ok? Y para eso vamos a ver potencial de membrana en reposo y potencial de acción, ¿ok? Potencial de membrana en reposo. Esto de aquí, ustedes si en el examen les mencionan un patch clamp, es literal esto. Tienes un microscopio super cañón, está bonito, está hermoso, es una madresota así de este vuelo. Y tienes unas agujitas de plata súper chiquititas. Con esas agujitas lo que vas a hacer es tratar de entrar a una célula. Si está difícil, está muy cañón no perforarla y que se reviente, pero si lo logras está con todo. Esas agujitas nos van a ayudar a medir el potencial de membrana en reposo y también nos pueden ayudar a conducir la electricidad para ver si podemos estimular o no esa célula. ¿Ok? ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Es la carga eléctrica de la membrana sin alguna alteración. ¿Ok? Siempre es negativa y tenemos 3. El músculo esquelético ronda aproximadamente los menos 90 milivoltios, músculo liso menos 60 y la neurona menos 70, ¿ok? Eso no es tan obligatorio que se lo aprendan, no se preocupen. Pero esto sí, el potencial de membrana en acción corresponde a la despolarización de la membrana. ¿Qué significa despolarización? Polo norte, polo sur, lado izquierdo, lado derecho. Estos son polos. ¿Estás de un lado o estás del otro? Los lentes que traigo en la mano están del lado izquierdo, están en el polo izquierdo. Se pasan al polo derecho ahora, ¿ok? ¿Qué significa despolarización? Cuando pierde o se va de un lado hacia el otro. Nosotros lo dijimos, la célula es negativa. Al momento de despolarizarla, nos vamos del lado negativo al positivo, ¿ok? Se despolariza porque se quita del polo, ¿ok? Deja de ser negativa y se acerca al lado positivo. Eso es lo que significa la palabra despolarización. Es un cambio en la carga eléctrica, es un cambio en esa carga que tiene nuestra membrana, ¿ok? Y tenemos algo llamado umbral. ¿Qué es un umbral? O un portal, por ejemplo, ¿ok? Es algo necesario para que se abran todos o la mayoría de los canales. Eso es un umbral, ¿de acuerdo? Entra sodio, sale potasio. Ahorita vamos a ver cómo. Y para mantener ese potencial de membrana en reposo tenemos algo llamado equilibrio de Gibbs-Donan o principio de electroneutralidad, que dice que a ambos lados de la membrana tiene que haber la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y de hecho lo podemos evidenciar, esto no se los explican en la facu, bueno, el doctor Juan sí, los demás no, esto no se los explican mucho en la facu. La fórmula para calcular osmolaridad, que ya todos deberían de saberse creo, es sodio más potasio por 2 más BUN más glucosa, y dependiendo de lo que te lo den, si lo divides entre 18 2.8, ¿no? Bueno, vamos a irnos a la primera mitad de la fórmula. Sodio más potasio por 2. Sodio, una carga positiva. Potasio, una carga negativa. Digo, una carga positiva también, ¿ok? Sodio, carga positiva. Potasio, carga positiva. Ya tenemos dos cargas positivas. Se multiplica por 2. Ese por 2 equivale al cloro que tiene carga negativa. Tienes un cloro por cada potasio y un cloro por cada sodio, ¿ok? Entonces eso nos comprueba nuestro equilibrio de Gibbs-Donan. Tenemos dos cargas positivas y dos cargas negativas que las acompañan, ¿ok? El gradiente de concentración. Siempre se va a ir el agua siguiendo de donde hay más a donde hay menos. El agua tiene un compromiso y es diluir. Siempre se va a ir a donde haya más solutos, ¿ok? Y el gradiente electrostático, ese va, como su nombre lo dice, electro en torno a las cargas eléctricas que haya adentro y afuera de la membrana, ¿ok? El flujo de iones depende de qué ion estemos hablando, si es sodio, si es potasio, si es cloro, si es calcio.
El sodio no puede estar tanto adentro de la célula, es la función de la bomba sodio-potasio, que no se quede tanto adentro de la célula. ¿Por qué? Porque es un ion grande en comparación con el potasio, y como es grande jala más agua, eso edematiza la célula y luego explota, llega a un punto en donde ya no podría. Ahora sí, esto es de los últimos temas que van a ver en su parcial, ¿ok? Aquí lo estamos viendo de que, como diría el doctor Ricardo, de que una explicación de peda, una explicación así rápida de todo, para que tengan un contexto y una idea de qué es lo que es primer parcial de fisio. Potencial de acción y su propagación. Tenemos todos estos conceptos. A esta diapo, la neta, tómenle captura, pónganla de fondo de pantalla, yo que sé, imprímanla, porque literal aquí se resume todo potencial de acción. Tenemos nuestra célula, ¿ok? Esta es nuestra celulita en reposo. Aquí tenemos nuestros menos 70 milivoltios, que habíamos dicho que eran el potencial de membrana en reposo, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Fíjense estas espigas de acá. A esto se le llama estímulo. Y fíjense cómo en el menos 55 hay una línea trazada. Ese va a ser nuestro umbral, ¿ok? Esa va a ser nuestra meta del estímulo. Una vez que uno de los estímulos alcanza el umbral, aplica la regla que todos les dicen del todo o nada, ¿ok? Les dicen que era todo o nada. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa en el umbral? ¿O qué es la definición de umbral? Es el voltaje necesario para que se abran la mayoría de los canales regulados por voltaje. Esa es la definición como tal de umbral. Es la voltaje necesario, la carga necesaria para que se abran la mayoría de los canales regulados por voltaje. Si tú alcanzas el umbral, tus canales de sodio se abren a lo baboso. Entonces vas a tener una entrada de sodio masiva, el sodio es positivo, tu célula se va a hacer positiva. A eso se le llama despolarización. Luego arriba tenemos un pico. A ese pico se le conoce como tal como potencial de acción. ¿Y por qué se detiene? Porque alcanza el potencial de equilibrio o está cercano al potencial de equilibrio del sodio. Entonces, como ya llegó a ese potencial de equilibrio del sodio, ya llegó a esa meta que tenía el sodio, va a pasar lo siguiente. Se cierran los canales de sodio y se abren los canales de fuga. Entonces empieza una fase de repolarización. La célula busca volverse negativa de nuevo. Pero como son canales más lentos los de fuga, lo que va a pasar es que ocurre una fase en donde se hace más negativa de lo que ya era. A eso, esto que ven acá se le llama hiperpolarización. ¿Ok? Hiperpolarización. Y después tenemos una fase de repolarización otra vez, que está dada por la bomba sodio-potasio, ¿ok? La bomba sodio-potasio se encarga de regresar nuestra célula a su carga normal, a lo que tenía, a su potencial de membrana en reposo. Ahora, acá, en la fase de repolarización, tenemos el periodo refractario, que se divide en dos etapas, absoluto y relativo. En el periodo refractario relativo, tú puedes aplicar una carga eléctrica masiva, tú puedes aplicar un estímulo muy fuerte para que los canales que están cerrados se puedan volver a activar. Y eso te despolariza de nuevo la célula. En el periodo refractario absoluto hay canales inactivos. ¿Y qué dijimos que iba a pasar con los canales inactivos? No importa lo que hagas, ese canal no se va a activar, no se va a abrir. ¿Ok? No importa qué le hagas, no importa cuánta carga le pongas, ese canal ya no va a abrirse. ¿Ok? Esa es la diferencia entre periodo refractario relativo y absoluto. Que en el relativo, con un estímulo lo suficientemente fuerte, puedes volver a activarlo. Y en el absoluto, no importa qué hagas, no lo vas a volver a activar. ¿Cuál es el ejemplo más claro aplicado a algo que nosotros podamos entender un poquito mejor? Todos hemos visto películas cuando alguien se está muriendo en un hospital, está el electrocardiograma, aparece una línea roja. Le das una carga eléctrica, lo pescaste en periodo refractario relativo. La carga eléctrica es lo suficientemente fuerte para reactivar tu célula y que se vuelva a despolarizar. Porque justamente eso son los electrocardiogramas. Esta me la voy a saltar, es un resumen de todo. De hecho, les voy a mandar el video por el grupo de WhatsApp general a todos. Está muy padre, la verdad también me ayudó bastante cuando la llevé. Y pues nada, cualquier duda ahí me la pueden mandar sin problema, ¿va? Fíjense, me voy a saltar tantito esto, aquí está. Esto de acá es la despolarización en el corazón.
La suma de todo lo que va pasando en estos nodos nos da el electrocardiograma. ¿Ok? Es el ejemplo más claro que hemos tenido de potencial de acción. Toda la vida lo hemos visto en muchas películas, en muchas series, y ni por la mente se nos pasaba que eran potenciales de acción, que era la despolarización de una célula, la despolarización de los nodos. Y tampoco se casen con la idea de que este es el único tipo de potencial de acción, porque estos de acá, los dos, son de corazón. La diferencia es que uno es de la célula cardíaca y la otra es del nodo. Porque fíjense, acá tenemos una diferencia con respecto al potencial de acción de una neurona. Y es que en el corazón tenemos esto de acá, que es una meseta de calcio. O por ejemplo en los nodos tenemos esto de aquí, que siempre está aumentando, fíjense en el número 4, gracias a los canales FONI, que están permitiendo la entrada de iones positivos para que siempre se esté empezando a despolarizar el corazón. ¿Ok? Que es lo que permite que siga latiendo. ¿Y cómo ocurre el potencial de acción o cómo se transmite? Es como las personas haciendo una ola en un estadio. Sale de una célula, se hace positiva, baja y esa energía se transmite a la de lado. Tal cual como lo estamos viendo aquí en pantalla en la animación. Va de una celulita a otra. Así se va transmitiendo el potencial de acción hasta que se termina el estímulo o la carga iónica que teníamos. Dicho de otra manera, esto es una neurona, este es el axón de la neurona. Fíjense cómo la carga positiva va entrando, la negativa va saliendo, va entrando, va saliendo, va entrando, va saliendo. Lo mismo que de este lado es una ola con las personas. Levanta el brazo, luego lo baja y la de al lado lo va levantando. Y así hasta que la energía se termina. Y ya para eso van a ver el tema de nervioso, van a ver lo de las neuronas, van a ver para qué le sirve la vaina de mielina en cuanto a la transmisión de este potencial de acción. Y todo eso, ¿no? Y pues listo, racilla. Básicamente esos serían los temas más que tú digas importantes para este parcial. En cuanto a lo que les podrían preguntar, de aquí fácil le sacan como 12 preguntas, a pesar de ser un inductivo, porque ustedes saben que fisio va rápido. Y si ustedes creen que va rápido, entérense de acá de que un chismesote, QCB tiene 7 exámenes parciales, ustedes tienen 5. Entonces fisio es una materia que va de que a full. La verdad, traten de disfrutarla lo más que puedan. Es una materia hermosa, muy bonita. La neta, si saben fisio, yo creo que van a escuchar muchas materias de que si saben esta, saben medicina. Pero de verdad, si saben entender fisio, les va a ayudar en inmuno, les va a ayudar en micro, les va a ayudar en pato, les va a ayudar en otras materias. Entonces, de verdad, traten de disfrutarla, traten de aprenderla. Y cualquier duda sepan que cuentan conmigo a lo largo del semestre. Ya sea por WhatsApp, por el grupo de dudas, por Insta, por donde ustedes se sientan más cómodos y a gusto, cuentan conmigo. Si me ven ahí por la facu, siempre voy con cara de enojado, se los juro que no soy mala gente. De repente sí parezco, pero no, creo. Y pues nada, racilla, no se salgan, van a hacer el giveaway. Y pues espero verlos aquí en el intensivo. Confirmo, espero verlos aquí en el intensivo. O por la facu ahí, cualquier cosa que necesiten, sepan que cuentan conmigo para lo que sea. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y de mi parte sería todo. Nos vemos y vamos a pasar con lo del giveaway del curso.